Y está el doctor Sebastián Bauzá, presidente, en este caso director de Nacional de Deporte, para charlar con nosotros, porque claro, todo este tema de la selección de alguna manera quedó enfocado muchas veces en la Asociación Uruguaya de Fútbol, los futbolistas, el Ministerio de Salud Pública, pero el ente rector es en este caso la parte de deporte, ¿verdad? La Secretaría Nacional de Deporte. Y queríamos saber la opinión de Sebastián Bauzá sobre este tema, que al principio yo diría la balconeó, pero también seguramente tiene su visión sobre toda esta situación y la preocupación de repente de qué ocurrió en el complejo Uruguay Celeste y en todos estos temas. ¿Cómo te va, Sebastián? Bienvenido. Buen día, Federico. ¿Cómo están? ¿Andás bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, Federico, hemos hablado en este año de pandemia varias veces y me acuerdo que las primeras conversaciones que teníamos era la posibilidad de poder liberar las actividades deportivas y sabiendo el riesgo que teníamos en la pandemia, ¿no? Digo, muchas veces, en el buen sentido de la palabra, recibiendo presiones, que era fundamental liberar actividades deportivas por lo que significa el deporte en la sociedad uruguaya y también todo el tema económico que trae aparejado. Pero tal vez nadie pensó que en aquellos momentos que teníamos tan pocos casos en el Uruguay y tan pocos casos diarios y tan baja circulación viral, iba a ir en aumento no solamente en Uruguay, sino en América, en toda América, en toda Europa, en todo el mundo. Y yo creo que Uruguay ha manejado hasta el momento correctamente todo lo que es el tema de la pandemia, los cuidados, los protocolos, y a nivel del deporte para nosotros era una bandera muy importante, porque sabés que hemos tratado de traer actividades al Uruguay que en otros países no se podía hacer, y por algo, bueno, pudimos hacer el 4 Naciones de Rugby, pudimos traer a España en rugby, actualmente está el sudamericano femenino de rugby, se comienza a jugar estos días. A nivel del básquetbol se jugó una final muy importante acá en Uruguay, teníamos el repechaje de handball para hacerlo, que después lamentablemente no se pudo concretar, porque esos planteles dieron positivo los equipos que iban a venir y se suspendió, pero Uruguay siempre presente para hacerlos. Sabés que estuvimos trabajando para traer tanto lo que era Copa Libertadores o Copa Sudamericana, siempre con el buen manejo de la pandemia. Por lo tanto, nos preocupaba muchísimo. Creo que Uruguay fue el último país en aprobar cuando se jugó la Copa Libertadores por las exigencias que hacía el Ministerio de Salud Pública, y lo vimos adecuadas. Y cuando comenzamos la eliminatoria, la verdad que tengo que reconocer que el mismo ministro de Salud Pública, acompañado de autoridades de la Secretaría Nacional de Deporte, fue a visitar el Complejo Celeste y dio recomendaciones para que de una manera se podrán cuidar, porque está claro que esa famosa burbuja que hoy por hoy todos hablamos, hay que mantenerla para que en el caso que haya un caso positivo no tengamos casos como lamentablemente nos ha pasado en la selección y en otros planteles, porque no solamente tengo que reconocerlo, ¿no? Bellavista también tuvo 16, 17 casos. Ahí yo estuve en el Ministerio de Salud Pública viendo cómo trabajaba la mesa epidemiológica, donde se llamaba a los dirigentes y a los jugadores uno por uno para ver qué contactos tuvieron, cómo llegó, cómo seguir ese hilo epidemiológico y los cuidados que habían que tener a partir de ahí. Es decir, se ha dado también en otras disciplinas, se han dado en el básquetbol, se han dado en el hockey, se han dado en el rugby, y por suerte esos brotes que se han dado en el deporte se han podido limitar y con una gran conducta, muchas veces de las federaciones, se han suspendido fechas, algo que era normal que pasara, atendiendo tanta actividad como tenemos actualmente en Uruguay, no solamente en deporte, sino en otras actividades comerciales. Con respecto a lo que pasó en la selección, lo que nosotros pensamos, y lo hemos hablado con Veloso, yo creo que parte de una decisión de FIFA en la cual autoriza, que desde el punto de vista deportivo está claro, que es mucho mejor, porque que los jugadores vayan desde su país, en este caso, a donde iban a jugar, que es Barranquilla, y no se formara en Uruguay el plantel inicial. Eso en general se hacía para evitar horas de vuelo. Eso trae algunos inconvenientes porque siempre que hay un test y da negativo, está la posibilidad de dar un falso positivo. Y más en el caso de Viña,
que Palmeiras, en esos días que Viña estaba llegando a Barranquilla y se estaba jugando ese partido, se destapa un brote de casi 15 y 6 jugadores, ¿no? Entonces está claro que el caso de pobre Viña, que no tiene nada que ver, porque ya había tenido 3 hisopados negativos antes de dar el positivo, tal vez haya entrado por ahí el virus en la delegación. Y bueno, después que ya está adentro del plantel, todos sabemos lo que es una delegación de fútbol, donde la formación del grupo, las charlas técnicas, los festejos que se dan en los vestuarios después de un partido tan importante como fue el triunfo en Colombia, en Barranquilla, que a veces es difícil mantener el distanciamiento, donde los vestuarios son más chicos, y más tengo la información que el hotel que fue Uruguay no era un hotel exclusivo para la delegación, sino que también había gente de otras delegaciones y turistas, vamos a decir, colombianos, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que llevó a tener la cantidad de casos que tenemos. Yo creo que está bueno, eso sí, tanto lo que ha hablado Godín como lo que habló Suárez este fin de semana, y han salido a decir que sí, que de alguna manera a ellos les duele que los jugadores uruguayos de la selección siempre fueron referentes, y lo sabemos, y fueron un ejemplo dentro y fuera de la cancha, y que hayan tenido un brote tan importante, de alguna manera les preocupa, no solamente por la salud de ellos, sino también por la salud del resto de la delegación, que hay gente con más años que están dentro de la etapa de la edad que puede tener complicaciones mayores. Claro. Yo creo que pasa por ahí. Sí. Desde la Secretaría, por ejemplo, no sé, se va a preguntar a la Asociación Uruguaya de Fútbol qué pasó, por qué liberaron a los jugadores cuando termina el partido con Brasil. Se hace una investigación desde el punto de vista de los médicos, no sé, Veloso lo habla con el doctor Alberto Pan, por qué se actuó de esa manera cuando generalmente, no sé, acá los equipos uruguayos compiten y en Sudamericana y se tienen que quedar 7 días más, por qué la selección se fue para las casas. ¿Eso se hace una investigación para ver qué pasó? Sí, yo lo hablé con Veloso. Veloso está en contacto directo con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. La Casa abrió un expediente en la cual se va a informar al Ministerio de Salud Pública, y por lo tanto la Secretaría Nacional de Deporte, que trabaja a la par con ellos desde los protocolos. La verdad que es diario el contacto que se tiene. Vamos a tener la información de por qué se tomó esa decisión, porque había jugadores que se iban esa misma noche, pero hay otros que tenían que quedarse en cuarentena, algunos en el Complejo Celeste y otros en algún hotel hasta esperar que se fuera, pero sin contacto con nadie, ¿no? Y más, yo creo que lo que pasó después con los jugadores del medio local que dieron positivo, algunos de ellos, estaba marcando que era fundamental que se quedaran aislados porque habían tenido contacto con jugadores que dieron positivo. El mismo caso de Suárez el día lunes, el partido fue el martes, ¿no? Entonces, siempre que tenés un contacto con un positivo, tenés que guardarte por lo menos 7 días. Estaba claro que ahí sí hay un error que se reconoce, y bueno, se está trabajando a nivel de Ministerio de Salud Pública para que el expediente se termine, y ahí vamos a dar la información de primero. Bien, Sebastián, aprovecho y te pregunto, porque creo que el otro día algo manejaste públicamente, no hay ningún pedido, ¿verdad?, por parte del fútbol del retorno aficionado. No es que tengas ahí una presión extrema de la AUF de decir, che, ¿cuándo puede volver la gente? Por lo menos hasta por ahora no hay nada, ¿no? Mirá, más te digo, a nivel de OFI nosotros ya presentamos el protocolo, sí, y los protocolos son para cumplirlos, ¿tá? Y la verdad que es un protocolo bastante exigente, sí, que muchas canchas del interior, creo que a veces es hasta difícil llevarlo a cabo por el gasto que tiene, porque vos conocés las canchas, que hay 3 tipos de canchas, algunas sí, que no hay tribunas, que no hay gradas, que solamente para estar parados. Ahí hay que cumplir un distanciamiento y tiene que haber un oficial de cumplimiento. Las que tienen tribunas que no están numeradas, hay que empezar a numerarlas, porque si mañana tenemos un caso positivo en la tribuna, después hay que aislar todos los que estaban mirando el partido, que son los que estaban alrededor. Y por lo tanto todavía en OFI no se está llevando a cabo adelante el protocolo. Nosotros se lo pasamos, Veloso está en contacto con ellos y estamos esperando a ver qué se resuelve. A nivel de la AUF,
también está claro, ¿no? Le digo que los aforos que se pueden vender entradas son de 300, 500 y 700, y nosotros no hemos tenido contacto con la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo menos para este campeonato de intermedio, que quedan pocas fechas. No sé qué puede pasar de clausura y qué puede pasar con la pandemia si realmente lo quieren, pero nosotros por el momento con la AUF, por el protocolo del público, no nos hemos reunido porque bueno, tampoco Bien. no nos han pedido. Bien, no te pidió la AUF, está claro. Y No. te pregunto, ¿el básquetbol te pidió por las finales de la Liga Uruguaya que son ahora en diciembre, en el Antel Sí. Arena? Sí, el básquetbol lo ha pedido, la realidad es diferente, la realidad que es bajo techo, pero nosotros sabemos que ya ha existido protocolos en el mismo Antel Arena y en otros teatros, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para ver si con un aforo mínimo y con mayor cuidado se puede dar, pero ahí va a estar dependiendo que nos apruebe el Ministerio de Salud Pública, pero se está trabajando en esa forma. Bien, ¿y en los clubes deportivos en qué parte estás en este momento con el tema del funcionamiento? Mirá, estamos con dos temas. Uno es que los vestuarios, y está demostrado, ¿se acuerdan que Sí. habíamos dado para adelante y tuvimos que Ir para atrás. retroceder? Los vestuarios para las piscinas son las que están abiertas, pero no para el uso del gimnasio normal. Y el otro se está trabajando para los solarios y las piscinas abiertas, ¿tá? Que ahí hay que ver el lugar físico que tienen cada club para ver cuál es el aforo que se puede habilitar para la hora que viene el verano, para poder que la gente utilice los solarios en los clubes. Bien. Muy bien, Sebastián, gracias como siempre por darnos tu opinión y esperamos novedades, que se siga la gente cuidando y sobre todo, bueno, tratar de que el deporte no pare, ¿no? Que también es importante en ese aspecto. Sí, eso es fundamental. Vienen semanas complicadas, porque bueno, son semanas de la familia, donde están las fiestas y lamentablemente vamos a pasar unas fiestas diferentes, pero bueno, lo tenemos que cuidar y yo creo que ejemplo de ello es cuando no nos cuidamos o de alguna manera aflojamos, pasan las cosas como pasan en el deporte, así que bueno, a tirarnos de alguna manera de los pelos y darnos cuenta que tenemos que cuidarnos, si no el contagio cada vez es mayor. Gracias por estar, un abrazo grande. El doctor Sebastián Bauzá, el director nacional de deporte acá en 100% Deporte, ratificó algo que nosotros sabíamos como información. El básquetbol pidió formalmente la vuelta al público para las finales de la Liga Uruguaya. El fútbol y la AUF no ha pedido absolutamente nada para el retorno de sus hinchas en una actividad al aire libre.